Entonces, dejamos este ejercicio hasta aquí, ¿cierto? Ya completamos la tabla de frecuencias. Entonces, como les venía diciendo, ya esto lo voy a quitar. Recuerda que estas son las temperaturas de 30 días en una ciudad. Ok, vamos a borrar esto. Y como te venía diciendo, hay en algunos libros que suelen agregar dos columnas más para agregar la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia relativa acumulada porcentual. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, ya vamos a mirar. Ya hemos añadido aquí la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia relativa acumulada porcentual. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos para sacar la frecuencia relativa acumulada? Cuando ya se nos viene a la mente ese concepto de acumulada, entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con esta. En algunos libros se suele colocar esta F mayúscula. Como es acumulada, pues, pero vamos a denotarlo aquí con estas siglas, FRA, frecuencia relativa acumulada. Cuando vamos a sacar siempre esa frecuencia relativa acumulada, siempre colocamos el primero. Entonces, como nos están hablando de frecuencia relativa, es esta. O sea que vamos a ir acumulando los valores, tal cual como hicimos con esta. No sé si se acuerdan. La frecuencia absoluta acumulada, mira que colocamos el mismo 2. Míralo aquí, ¿cierto? Y luego fuimos sumando en zigzag. 3 más 2, 5, más 3, 8, más 5, 13, etcétera, etcétera. Lo mismo vamos a hacer con la frecuencia relativa acumulada. Necesitamos la frecuencia relativa. Por lo tanto, ese primer numerito es el que vamos a colocar aquí, el 0.06. Y luego ese número que coloquemos ahí lo vamos a ir sumando con el siguiente, luego con el siguiente y luego con el siguiente y así sucesivamente. Entonces, el primer numerito que vamos a colocar es el 0.06. ¿Okay? Vamos a aumentar aquí el tamaño de los números. 0.06. Ahora, 0.06, vamos a dibujar la línea. Se suma, aquí hay que tener mucho cuidado para no enredarse con los números. Se suma con el 0.1 y anotamos el resultado. ¿Okay? Entonces sería 0.06 más 0.1 me da 0,16. ¿Cierto? Vamos a colocar esto negro. 0,16. Ahora, ese 0,16 lo vamos a sumar con ¿cuál? Con el otro 0.1 que viene. Lo anotamos, luego sumamos con este, lo anotamos, lo sumamos con este, lo anotamos, lo sumamos con este, lo anotamos, lo sumamos con este, lo anotamos y así hasta el final, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo todos ahí en nuestros cuadernos y al final, pues cuando lo hagas todo, pues, alguien, un voluntario me puede leer sus resultados. Ahí tenemos nuestros datos de la frecuencia relativa acumulada. Se fueron acumulando uno por uno, uno tras otro, y fíjate que esto es uno de los indicadores también para saber que lo que estamos haciendo está bien. Mira lo que tenemos aquí, ¿cierto? 0.97, 0.97, ¿ok? Así como nos fijamos en la frecuencia acumulada, fíjate que aquí dio 30 y acá también da 30, ¿cierto? Estos son indicadores que nos muestran cómo va nuestro proceso, ¿okay? Para tener en cuenta ahí esa parte, ¿ok? Bueno, sigamos. La frecuencia relativa acumulada porcentual. ¿Qué quiere decir eso? Si ahora trabajamos con la frecuencia relativa y la acumulamos toda, ahora vamos a acumular es esta. ¿Ok? Por eso se llama frecuencia relativa acumulada porcentual. Primero fue con esta, observa. Primero fue con esta y sale esta. Mira que están, por eso están las tres aquí. Estas son las tres frecuencias acumuladas. Frecuencia absoluta, absoluta. Esta es la frecuencia absoluta acumulada. Esta es la frecuencia relativa. Esta es la frecuencia relativa acumulada. Esta es la frecuencia relativa porcentual y por acá está la frecuencia relativa porcentual acumulada. O sea, hay varias. Están las simples, que son estas tres, y luego están las acumuladas, que son estas tres. O sea, van por parejas. En algunas ocasiones esta frecuencia acumulada
se suele escribir así, ¿ya? Se suele escribir así. Eso depende de cada uno, ¿ok? Bien, entonces sigamos con la frecuencia relativa acumulada porcentual. Bueno, si estábamos a trabajar con la frecuencia relativa acumulada porcentual, entonces sería con esta, ¿ok? Entonces vamos acumulando todos esos valores. Y como siempre se coloca de primero, se coloca o se inicia con el primer número, que es el 6 en este caso, ¿cierto? Ahora se va acumulando 6 más 10, lo que quede, más 10, lo que quede, más 16, etcétera. Entonces le invito a llenar esa columna y me comentan cómo les quedó. Estadística, genial. Mira lo que tenemos acá. Entonces, como ya nos pudimos dar cuenta, mira que aquí 97, ¿verdad? Mira que tiene relación estrecha con el de al lado. Así como hicimos esto, mira, 97 aquí también. Mira, el porcentaje total tiene que ser el mismo. Mira, te quiero mostrar algo. Ay, se me borró. Mira, la frecuencia absoluta, mira, tiene relación con al final, mira, ve. Mira, cuando nosotros sumamos todas las frecuencias absolutas, tiene que coincidir con el final de las frecuencias acumuladas, ¿cierto? Mírala acá. Cuando nosotros sumamos la frecuencia relativa al final, este mismo resultado lo vamos a encontrar en la frecuencia relativa acumulada. Míralo aquí, 0,97. Y fíjate que cuando sumamos todas las frecuencias relativas porcentuales, también lo encontramos acá. Fíjate, hay una estrecha relación y esto me indica que mi proceso está muy bien. ¿Ok? Entonces, ya hasta ahí hemos terminado todo lo que es la tabla de frecuencias, que es lo que nos estaba pidiendo el ejercicio. Entonces, tenemos 3 frecuencias simples y 3 frecuencias acumuladas. Frecuencia absoluta, que es la primera que nosotros vemos acá, esta. Frecuencia relativa y frecuencia relativa porcentual. Acuérdate, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia relativa porcentual. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite una medición o un dato. La frecuencia relativa se saca dividiendo cada frecuencia absoluta entre el número de datos. Y la frecuencia relativa porcentual se obtiene multiplicando cada frecuencia relativa por 100. Luego tenemos las frecuencias acumuladas que ya vienen de este lado. La frecuencia absoluta acumulada la obtenemos, valga la redundancia, acumulando cada una de estas frecuencias absolutas. Mira, el 2 va de primero. 2 más 3, 5, ¿verdad? 5 más 3, 8, más 5, 13, más 8, 21 y ahí pare de contar. La frecuencia relativa acumulada pues va con esta. Por eso van en orden, ¿sí ves? Y de primero se coloca el 0.06. 0.06 más 0.1, 0.16 más 0.1, 0.26 y así sucesivamente. Se van acumulando, pero las frecuencias relativas. Y acá se van a ir acumulando las frecuencias relativas porcentuales. Observa el 6, acá inicia con 6 y se van acumulando. 6 más 10, 16, más 10, 26, más 16, 42 y así sucesivamente hasta llegar a 97. Entonces tenemos 6 frecuencias, ojo, 6 frecuencias y esas 6 frecuencias las tenemos que sacar así, de esa manera. Es algo mucho más práctico y mucho más fácil, ¿ok? Vamos a responder esta pregunta. Adicional a esto, si uno quiere, puede hacer un diagrama de barritas o de líneas para representar pues los datos y la frecuencia absoluta. Puede ser también los datos de los que tenemos aquí desde 14 hasta 21. Estos datos los puedes relacionar con la frecuencia absoluta o bien con la frecuencia porcentual. Puedes hacer un diagrama de porcentajes o con la frecuencia acumulada. Generalmente se utilizan estos dos. Se hace un gráfico con los datos, ya sea la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa porcentual. Con cualquiera de los dos se puede hacer. Bien, entonces vamos a contestar las preguntas. Dice, las dos primeras son fáciles. ¿Cuál fue la menor y la mayor temperatura?
Entonces, tenemos el dato mínimo, 14, podemos anotar aquí 14 grados centígrados. La mínima, la máxima, 21 grados centígrados. Ahora, la otra pregunta interesante. O sea, la respuesta a la tercera pregunta, ¿qué temperatura fue la más frecuente? Bueno, encontramos aquí el dato. La temperatura en grados centígrados y la relacionamos con la frecuencia absoluta. Es la que tiene mayor frecuencia absoluta. Muy bien. Entonces colocamos acá 18 grados centígrados. Perdón, 18 grados centígrados. Ok, vamos con la otra. Y el 30% de las mediciones está por debajo de 10 grados centígrados. 10, sí. No existe una medición con ese valor. Ya. No existe una medición con ese valor. Punto. O no se registraron temperaturas de 10 grados centígrados. También puede ser otra respuesta. ¿Ya? Pero de todas maneras hay que responder coherentemente, es decir, relacionando la pregunta con las mediciones, es decir, no perdamos el contexto, porque los datos se refieren a temperaturas y con ese mismo dato respondemos si queremos también, ¿ok? La otra fue la que cambiamos. El 30% de las mediciones, dice ahí, está por debajo de 16 grados centígrados. Entonces, ojo, el 30% de las mediciones, y tú dices, hey, hay un total de datos y para ese total hay un porcentaje, ¿cierto? Ah, ok. Entonces, digo, bueno, aquí me preguntan que si ese 30% de las observaciones está por debajo de 16 grados, porque la pregunta está correctamente formulada. Porque si me dicen solamente el 30% de las mediciones, yo puedo seleccionar por aquí, por aquí, por aquí, donde sea. Pero me están dando una orientación y me dicen por debajo de 16. Yo vengo, vamos a señalar aquí esto. Me dicen que es 16. Aquí está el 16 con sus respectivos datos, ¿cierto? Del 16, ¿qué tenemos? Del 16 tenemos, ojo, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, etcétera, todos los demás datos, ¿cierto? Nos ubicamos aquí, aquí. Y dice, ya cuando nos hemos ubicado, dice, el 30% está por debajo. Lo que pasa es que uno siempre tiende a mirar es hacia acá. No, señor. No es así, porque no estás bajando, estás subiendo la temperatura. Ah, o sea que si se refiere que si el 30% de las mediciones de temperatura está por debajo de los 16 grados. Ah, ok. ¿Y cuáles son las temperaturas que están por debajo de 16? Son estas dos. Por debajo. Por debajo. O sea, son menores que 16. No es abajo hacia allá, hacia abajo de la tabla. No, no. Entonces, de pronto eso es lo que confunde en algunas ocasiones y por eso hay gente que responde mal. Nos está refiriendo a estas mediciones que estoy señalando con verde. Se refieren a esas mediciones que están por debajo de los 16 grados centígrados, no por debajo de la tabla. ¿Ok? Entonces hay que primero desmenuzar la pregunta y fíjate cómo yo leo la pregunta y me voy a la tabla, leo la pregunta y me voy a la tabla, ¿ok? Nos ubicamos primero en el 16 cuando nos dicen está por debajo. Ah, las únicas temperaturas que están por debajo de 16 en las mediciones son 14 y 15 grados, ¿cierto? Ahora, ya ubicando esas temperaturas, uno dice, bueno, el 30%, ¿será eso verdad? ¿A dónde nos vamos? ¿A las frecuencias relativas porcentuales o a las frecuencias relativas porcentuales acumuladas? ¿Qué quiero decir? Que esta pregunta la puede responder mirando esta columna o mirando esta columna, porque te están hablando de porcentajes, ¿cierto? Ahora, si miramos esta, tú dices, bueno, las temperaturas que están por debajo de 16 son 14 grados y 15 grados, pero su frecuencia, la frecuencia porcentual que ocupa dentro del conjunto, esta por lo menos es el 6% y esta es el 10%. Pero todas dos están por debajo, o sea que las tengo que sumar, ¿ok?
Y por eso yo te digo que también la puedes encontrar aquí, ¿cierto? Si sumamos ambas, nos da ¿cuánto? 16. Y mira, el 16 está tanto de este lado como de este lado, ¿cierto? O sea que yo puedo responder basándome en la frecuencia relativa porcentual o en la frecuencia relativa porcentual acumulada. Profe, ¿y ese 6 que está ahí, ese 6 no entra? No, porque ya está incluido aquí. Acuérdate que la acumulada toma el valor anterior y lo suma para darte un valor actualizado. Este valor que está aquí, que te estoy señalando, ese es el valor actualizado hasta ese punto, que ese punto es el anterior a 16 grados centígrados. Entonces, la respuesta entonces a esa pregunta debe ser, ¿el 30% de las mediciones está por debajo de 16 grados? No, no es exactamente el 30%, es el 26%, y eso ya, si tú colocas eso, ya yo voy a entender porque yo me voy a la tabla, ¿cierto? Es el 26% de las mediciones que están por debajo de los 16 grados centígrados. Muy puntual y muy específica la respuesta. Tenemos que ser específicos en esto. No podemos no sí, porque sí o porque no. Vamos a colocarlo acá con rojo. Hay que justificar. Vamos a colocarla en 12 para que no forme problema ahí. La podamos ver. Ok, mírala aquí. ¿Está por debajo del 16? No. Vamos a colocarla de este lado mejor. Aquí está muy bien. Dice, no porque es el 26% de las mediciones que están por debajo de los 16 grados centígrados. Cuando nos dicen por debajo, no incluye al 16. Ojo con eso. Ojo con eso. Cuando nos dicen por debajo de 16, no incluye al 16. Pero si nos dijeran algo como esto, el 30% de las mediciones es igual o menor a 16. Ah, ahí cambia, ¿cierto? Igual o menor. O nos dicen menor o igual a 16. Ahí sí se está incluyendo el 16. ¿Ok? Aún así, si nos cambiaran esa parte, todavía seguiría, la respuesta sería no. ¿Ok? No. Porque seguiría siendo menor a 30. Aquí me equivoqué. Disculpen, aquí es el 16. Porque no estoy incluyendo esa medición. Aquí es 16%. Ya lo corrijo. ¿Okay? 16%. La siguiente pregunta dice, el 50%, ojo, el 50% de las mediciones está por encima de 18 grados centígrados. Por encima de 18, o sea, no incluye 18. Entonces, por encima de 18 están estas temperaturas que están aquí, 19, 20 y 21, ¿cierto? O sea, están por encima de 18. Entonces, si eso representa el 50%, ¿qué debemos hacer ahí? Bueno, lo mismo que hicimos en la pregunta anterior, sumar sus frecuencias relativas. Bueno, aquí está, porcentuales, ¿cierto? 19, 20 y 21. Si las sumamos, ¿verdad? Obtenemos un total de 29%. Acuérdate que esto es porcentual, ¿ok? O sea que si sumamos todas las tres temperaturas que están por encima de 18, obtenemos un 29%. Entonces, muy bien, la respuesta aquí es un no rotundo. ¿Por qué? Porque solo hay un 29% de las mediciones, a ver, de las mediciones por encima de 18 grados centígrados. ¿Ok? No, porque solo hay un 29% de las mediciones por encima de 18 grados centígrados. Ese 29% están en las temperaturas, están registrados en las temperaturas de 19, 20 y 21. Si quieres ser más específico, más todavía lo puedes hacer. Muy bien, muy bien. Observa. ¿Cuál fue el número de días? Ah, nos están hablando de números, nos están hablando de frecuencia. Oh, me voy a esta columna que está aquí.
en los que las temperaturas fueron mayores o iguales a 20, o sea que incluye también al 20. Ah, entonces debo incluir 20 y 21. Entonces, ¿cuántos días la temperatura fue de 20? 3. Y de 21, 2. Entonces, ¿cuál fue el número de días total en las que las temperaturas fueron mayores o igual a 20? Sumo estas dos frecuencias. Cumplen con el criterio, por lo tanto, 5 días, ¿cierto? Ahí podemos anotar 5 días, ya sabemos por qué son 5. Esta sí es al punto, directa, 5 días. Mira, ¿qué porcentaje de las mediciones está por debajo de los 17? Voy y busco los 17. Aquí, esta filita, esta fila, esta fila, esta fila. Pero como dicen que está por debajo, yo me voy a la frecuencia relativa acumulada porcentual. Ah, míralo aquí, es este. Este es el dato que estaba buscando. ¿Por qué aquí sale el 26? Porque ya, como te dije, ese es el dato actualizado de la suma de las frecuencias anteriores. Da lo mismo que si yo sumo estas tres, ¿cierto? 6 más 20, 26. Y míralo aquí el 26. Es más fácil irse a la tabla de frecuencias relativas acumuladas, porcentuales. Y ahí obtenemos. ¿Qué porcentaje entonces de las mediciones está por debajo de los 17 grados centígrados? El 26%. El 26%. Y listo, facilito, así de fácil. Entonces, ¿qué hemos hecho? Tabla de frecuencias sencillas y las frecuencias acumuladas. Y respondimos preguntas relacionadas con el contexto en el cual desarrollamos las tablas. ¿Ok?